Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves, 16 de noviembre de 2017. Saludando a Fernando Butazzoni. Buen día. Carlos Ramela. Buen día. Esteban Valenti. Buen día. Se fue acomodando, estaba echado para atrás totalmente, una especie de siesta. Y es su estado natural, estar echado para atrás. Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. ¿Qué les parece si empezamos? Vamos al primero de nuestros temas. Mientras en Brasil entró en vigor la nueva ley de reforma laboral y en Argentina se anuncian cambios similares a implementar en el futuro próximo, acá en Uruguay varios actores y sectores se plantean si es necesario seguir por ese camino. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Coralo, se refirió al tema cuando destacó de forma positiva el acuerdo del gobierno con UPM y reclamó medidas para mejorar la competitividad que permitan que más empresas se instalen en el centro y noreste del país necesitados de inversiones. Para Coralo, se precisa una flexibilización de las leyes que permita mejorar la competitividad. No queremos importar nada de Brasil ni de Argentina. Tenemos que ajustar la legislación uruguaya a las condiciones de los uruguayos y armarla de manera tal de que eso permita que se generen más empleos y que por ende el efecto de derrame que haya en la economía sea el que todos queremos, ¿no? En realidad este reclamo tiene meses o años. Las cámaras empresariales lo han formulado más de una vez y de inmediato han recibido el rechazo de los sindicatos. ¿Quién quiere empezar con el tema? Bueno, yo creo que evidentemente este es un tema delicado, que todas las partes lo tienen que encarar sin radicalismos y sin fundamentalismos, pero que es poco menos que algo normal y obvio en un mundo dinámico y que se transforma, de que pensemos que las relaciones laborales legisladas para el año 40 o 50 del siglo pasado hoy deban tener alguna adaptación. No es necesario pensar en copiar lo que hizo Brasil o lo que haga Argentina, pero tenemos que ser conscientes de que hoy por hoy la rigidez laboral y sobre todo la actitud sindical es un freno a la inversión. Y si se necesitaba una prueba terminante de esa realidad, ahí está el acuerdo con UPM. Hace pocas semanas o un mes, el gobierno, pero el PIT-CNT sentados en una mesa con el empresario, firmaron un preacuerdo de compromiso de flexibilizaciones laborales y resguardos y seguridades sindicales. Y en el convenio marco firmado hace unos días, que fue brillantemente definido por mi hermano Sartú como el no contrato, porque no existe, no hay obligaciones para UPM, solo para Uruguay, también se dice que va a haber que ir a un sistema, necesariamente UPM no hace la inversión. Así que seguís recordando con mucho cariño a tu hermano Wenir. Sí, sobre todo esa definición fue... Me paré y lo aplaudí en casa ese día. ¿Sí? ¿Como abogado estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Bueno. No hay contrato. Si UPM no se obliga a nada, todo se obliga a Uruguay y UPM dice dentro de 2 años veo que contesto. Es un no contrato. Yo lo que no entiendo es un acto unilateral. ¿Por qué hay tanto enojo con este acuerdo con UPM? Dijimos que se interrumpía después del minuto. ¿Y cuánto hace que estás hablando? Por favor. No, pero ahora lo voy a interrumpir yo. Él es el codificador y el que las aplica. Exactamente, esa es la sociedad ideal. Ahora lo corto yo. Lo corto yo para citar para los oyentes qué es lo que dice el preacuerdo, memorándum de entendimiento entre Uruguay y UPM. ¿Qué es lo que dice en esta materia que mencionaba recién Carlos? Es el punto 3610. Mecanismos de prevención y solución de conflictos. Dice: atendiendo las necesidades del proyecto, de normas claras en toda la temática relativa a las relaciones laborales y la relevancia que les otorga a los mecanismos ordenados de prevención y solución de conflictos, así como a las situaciones de hecho problemáticas que puedan generarse por eventuales piquetes u ocupaciones, ROU, o sea, Uruguay, asume el firme compromiso de, y uno de los puntos es, convocar a un ámbito de negociación conjunta entre PIT-CNT, UPM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de acordar la implementación de procedimientos de prevención y solución de conflictos, así como la regulación de piquetes y ocupaciones. Ahora, o sea que pendiente, ¿no? La tercera o cuarta multinacional del mundo, una de las empresas más ricas del mundo, viene acá y dice: yo para invertir exijo esto. El gobierno uruguayo y el PIT-CNT se sientan en la mesa y le dicen amén. ¿Qué está demostrando eso? Está demostrando que hay un sistema acá que es negativo para la inversión.
Hoy por hoy UPM impone sus condiciones, vamos a ver si le hacen caso, pero el resto de las empresas todavía siguen a la intemperie, soportando un sistema que los Frente Amplistas y el PIT-CNT en toda oportunidad dicen que es un mundo maravilloso de conquistas y beneficios nunca antes logrado y que será la solución de todos los males de la clase trabajadora. Pero ¿por qué cuando viene un inversor grande dicen retiro esa maravilla? Evidentemente se necesitan cambios, se necesita flexibilidad. Hay ejemplos increíbles que citaban ayer en la presa de cosas que pasan en Uruguay. Ahora sí puede interrumpir el tertuliano Mazzoni. Terminé. Yo voy por otro. O sea, él no se va a considerar interrumpido, redondeó su intervención. Es que te quitó la posibilidad de que lo interrumpa. Carlos es básicamente un interrumpidor. ¿Interruptor? No, interrumpidor. Bueno. Yo voy por otro lado. Yo creo que es cierto. Primero quiero puntualizar algo de lo que escuchaba que decía el presidente de la Cámara, Coralo, con respecto a que el efecto derrame debería ser el que todos quisiéramos. Bueno, yo creo que si algo se ha probado durante los últimos años, más específicamente durante los años de gobierno del Frente Amplio, es que el efecto derrame existe, no es una utopía, y que ese efecto derrame no es la consecuencia de la buena voluntad ni de la magia, sino de políticas económicas determinadas. Primer punto. Yo creo que este planteo de la desregulación laboral es una extraordinaria oportunidad. Es una extraordinaria oportunidad para que existan en el Uruguay ámbitos de negociación, de debate y de consenso en torno a algunos temas que son muy importantes en la vida de cualquier país, en la vida de cualquier sociedad, que tienen que ver con el trabajo sin ninguna duda, que tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas sin ninguna duda, pero que tiene también que ver con la armonía y la articulación armónica entre el capital y el trabajo. Creo que se puede tener posiciones más radicales, más conservadoras, más moderadas. Puede haber muchas posibilidades en torno a una mesa de discusión sobre este tema. Pero creo que los actores principales, las empresas, los empresarios, los sindicatos y el Estado, deberían asumir esto como una gran posibilidad de encontrar una especie de gran nuevo contrato social entre el capital y el trabajo que permitiera mirar hacia adelante sin incertidumbres que tanto le pesan a los empresarios y que tanto le pesan a los trabajadores. Estoy de acuerdo con esto. No. Ni nadie más. Lo dejé mudo. Ni nadie más. Había pasado el minuto y nadie decía nada. Y peor todavía, yo ahora voy a apoyar lo que decía Fernando. Creo que sí es una oportunidad. Creo que hay cosas que nos suman y más bien que restan. Por ejemplo, el paro contra el neoliberalismo y no sé qué que hace el PIT-CNT es algo absurdo. Cuando me muestren un neoliberal uruguayo, podemos hablar de neoliberalismo. Mientras tanto es hablar de los marcianos, ¿no? Y me parece que también hay que adaptar la discusión que está habiendo en Argentina o Brasil a una discusión uruguaya. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el presidente de la Cámara de Industrias. Ni la reforma de Brasil ni la reforma de Argentina es la reforma que necesita Uruguay. La reforma de Brasil, curiosamente, una cosa que sí tienen en común es que modifica la ley de negociación colectiva que tenía Brasil el año 43. Más o menos de la misma época que la uruguaya. El mismo año que la ley de Consejo de Salarios uruguaya. Y tiene cosas que yo creo que son negativas, del estilo de que Carlos va a saber mejor que yo del tema, pero que los contratos particulares están por encima de las leyes generales. Eso me parece que puede ser muy peligroso en términos de relaciones laborales. Pero hay otras cosas que es adaptar la jornada laboral, el total de horas que se pueda adaptar más, no solo a la necesidad de la empresa, a la necesidad del trabajador. Hoy cada vez hay más gente que necesita o que trabaja adaptando sus horas, que trabaja desde la casa. Hay que también regular eso que ha cambiado muchísimo. Hay empresas, por el tipo de industria en la que están, industria en sentido amplio, ¿no? Que necesitan otro tipo de acuerdos y de contratos de trabajo que no están previstos. La ley actual, además, es muy negativa para las empresas chicas.
por la forma que se negocia por rama de actividad, y muchas veces negocian las empresas grandes en esas ramas de actividad, en los consejos de salarios, y terminan matando a las empresas más chicas. Hay realidades muy distintas que no se contemplan, realidades territoriales muy distintas. No es lo mismo una empresa en Montevideo que una empresa en un pago chico del interior. Hay mucha cosa para ver. La reforma argentina es mucho más gradual que la brasilera, y ayer el ministro Triaca se reunió con la CNT y la dieron vuelta en una media, ya casi que no queda reforma, en ese gradualismo que era posible que eso ocurriera, ¿no? Sí, ya la dieron, básicamente, tiene como 150 artículos la reforma argentina, pero los puntos más conflictivos, ayer acordó con los sindicatos de gobierno, queda muy lavada la reforma argentina, es ese gradualismo parecido al quietismo en el que viene el gobierno argentino. Y un apunte sobre una cosa que decía Fernando, que yo creo que hay que tener en cuenta. Los consejos salarios pueden haber apurado la recuperación salarial después de la crisis del 2002, pero en el mediano plazo los salarios no los aumentan los consejos de salarios. Al final los salarios responden a la realidad económica y si no generan desempleo. Y eso es como la ley de gravedad. Es lo que está pasando con los 40.000 puestos que se perdieron los últimos 2 años. Es así. A propósito del acuerdo Uruguay-UPM y lo que decía recién hace un rato Carlos, El País hoy cita un informe del estudio Pérez del Castillo y Asociados, que está especializado en derecho laboral, que dice lo siguiente: la decisión oficial no tiene antecedentes en la historia de Uruguay. Implica conceder garantías excepcionales en virtud de una excepcional inversión. Por este motivo, el estudio señala que no deberían ser reglas específicas solo para UPM en materia laboral sobre un tema que ha implicado horas de negociación para toda la actividad. La solución prevista en el acuerdo sería auspiciosa en tanto implicaría hacer obligatorias determinadas regulaciones sobre cuestiones laborales que se echan en falta, conferirían seguridad jurídica, favorecerían la negociación colectiva, promoverían una mejora en las relaciones laborales, pero debería ampliarse a toda la actividad. Bueno, este es uno de los temas más complejos que tiene hoy entre las manos el gobierno de izquierda en esta nueva etapa, y que cualquier gobierno del futuro lo tiene que analizar críticamente. Yo no tomo en cuenta lo de Argentina hasta que no salga, ni opino, porque la Argentina es lo que es la Argentina. Y Brasil es improponible. Una reforma que restablece la esclavitud, ¿no?, que libera a las 8 horas, no es que reforma lo del 43, vuelve al medioevo, así que por lo tanto no es un elemento que tengamos ni siquiera que tomar en cuenta. Estaba viendo si había llegado el minuto para decir que no es tan así. Sí, es ni siquiera los sindicatos brasileños están. No llegó el minuto. Entonces, efectivamente es improponible. Ahora, que nosotros estamos teniendo un problema nuevo, y es que crece la economía y simultáneamente no crece la mano de obra, prácticamente eso es así. Y eso, sobre todo, el Ministerio de Economía, que es muy puntilloso en el manejo de las cifras, lo sabe perfectamente, o lo tendría que saber. Algo está pasando. Y además, yo, en el pequeño mundo en el que yo me muevo, yo te puedo asegurar que para que alguien tome un trabajador, tiene que venir, no sé, desembarcar los marcianos. Es dificilísimo, la gente lo piensa 100 veces, cuando antes había una euforia, no por crecer en el número de trabajadores. Y eso tiene que ver, es decir, si la actitud es, me quedo con la ocupación, me quedo con cosas que por otro lado ha servido para casi nada, cosa que por otro lado ha permitido hacer en algunos casos cosas absolutamente reprobables que no tienen que ver con la ocupación. Lo último fue el paro de Conaprole porque movieron a un chofer, parar toda la distribución de la principal empresa láctea de este país, el principal exportador de este país, porque movieron a un chofer. Es indefendible. Una medida que se tomó además en un momento delicado de la industria láctea uruguaya. A ver si lo hubieran tomado en medio de las vacaciones de enero. Es indefendible. Y el problema de fondo es que hay un núcleo de dirigentes sindicales de nueva época, que nunca corrieron un peligro, que nunca los iban a echar, que cobran sueldo, etcétera, que se formaron en esa mentalidad. Y si vos en algún momento te planteás este tema, a ver, tomemos un ejemplo, UPM. ¿Usted conoce un conflicto en UPM? ¿Uno? No hubo nunca un conflicto. En 10 años no hubo un conflicto en UPM 1. No tuvo algunos piquetes. Pero, no. Sí, piquete, pero del lado de Gualeguaychú. No, piquete del lado de acá. Pero yo digo que... bueno, claro, problemas de camioneros. Sí, bueno, sí. Camionero, pero por eso ponen piquetes ahí. Pero yo digo que
desde el punto de vista del concepto general de que hay que encontrar mecanismos de modernización a las nuevas situaciones para que la riqueza se derrame, porque el problema es que si la gente no toma nuevos trabajadores, la riqueza no se derrama. ¿Tá? Se buscan soluciones tecnológicas o directamente ese es el límite, o lo que ha pasado en muchos casos. Es decir, se ha reducido, apenas pueden tener la plata necesaria para afrontar una reducción, una reorganización, y podría ser una lista de empresas que están en esa situación. Y eso es contrario a un proyecto de crecimiento con redistribución de la riqueza, porque el interlocutor no puede ser solo el PCNT. No es, el PCNT no es el representante de todos los trabajadores, futuros trabajadores, posibles trabajadores, aspirantes a trabajadores. No, lentamente se va transformando en el representante de los que están empleados. Y si son del Estado, más todavía. Hay oyentes que preguntan si pueden nombrar algunos puntos que debería incluir esta reforma laboral. Sí, algunos aparecieron ya, pero bueno. Sí, podemos dar algunos. Lo primero que quiero decir es que parece que hay coincidencia, que es positivo que se hable de este proceso, que debería encararse con madurez, que es bueno que las dos partes colaboren. Pero hasta ahora, a nivel de la realidad nacional, salvo alguna excepción de algún dirigente, el PIT-CNT y sus dirigentes han dicho no a la flexibilización. O sea, lo que ustedes están hablando es de un cuento de hadas, que no está pasando. Pongámonos el ejemplo de UPM ya produciendo y que le digan, muchachos, hoy de mañana hay paro porque vamos a recibir a Lula, que al final no vino, y a criticar al neoliberalismo. ¿Ustedes creen que UPM invierte en ese país, que le obliga a perder 5 o 6 horas que son... Lo ha hecho, ¿no? Bueno, pero pone condiciones. Hace firmar un acuerdo donde eso no se lo van a aplicar, no se lo van a aplicar a ellos. No. Entonces, no lo dice el punto 3, dice sobre todo ocupaciones y piquete. No, pero está implícito el tema de las huelgas insólitas. No hay ni una palabra que diga que no se puede hacer huelga. Te están planteando a su vez, dentro de las reformas, que acá le contesto a la persona que hablaba, una de ellas es dejar de lado la negociación. El oyente que pedía algún ejemplo. Uno de los temas es dejar de lado las negociaciones colectivas globales y a ir por sectores o por empresa, porque no toda la realidad son iguales. Otra reforma que se habla es que puede haber alguna flexibilidad en materia de horarios sin llevar a trabajar 100 horas por semana. Yo le pongo un ejemplo. Yo participo en una empresa que tiene mucha carga de mano de obra en el fin de semana y menos en el entre semana. Y el público objetivo de determinadas labores está entre 20 y 25 años. Vienen los chicos y dicen, yo entre semana no puedo trabajar. Quiero trabajar el fin de semana. Bueno, le toca este horario. Nada más que eso, yo quiero trabajar más. No puede trabajar más. El sindicalismo uruguayo no lo deja. La ley uruguaya no lo deja. No, pero son 40 por semana. Yo las trabajo todos en el fin de semana porque yo quiero ganar plata. Para ganar 3 vintenes no trabajo. Y entre semana estudio. No, mi amigo, usted no puede, vaya a hablar con el PIT-CNT. Entonces, todos esos absurdos son los que tenemos que dejar de lado. Tenemos que ir a un sistema moderno, que no sea, Esteban, y ahí está el error del doble discurso, esclavista. Porque lo que proponen en Brasil, con respecto al horario, no es de esclavo. Es decir, que haya flexibilidad. Está lleno de actividades que son zafrales en las semanas. Están las actividades de temporada. Están actividades de temporada. En Punta del Este hay personas que durante 9 meses se quedan en la casa tomando mate. Anularon mate. La ley anti-esclavista que existía antes. Bueno, también. Eso es una anécdota, pero en materia de horario, el trabajo por temporada. En Punta del Este hay trabajadores que durante 9 meses toman mate y no ganan un peso. Ven la temporada y están llenos de regulaciones. No, el descanso tiene que ser el domingo. Pero el domingo es el día que se llena. No, el descanso tiene que ser el domingo. No, son cosas increíbles. O hay que lograr que un convenio colectivo las derogue. Entonces, sí, otro sector, por ejemplo, que necesita un marco propio es el de los eventos, ¿no? Y las empresas que trabajan para eventos. Y otro que necesita casamientos, es el de conferencias, reuniones. Claro. Nuevas tecnologías. Claro. Pero hay cantidad a mí me de cobraron cuando yo trabajaba en TIPS. Alguien que se fue para la casa se llevó para hacer una adaptación de un programa como si fuera empleado. Y no fue nunca empleado, simplemente le dimos una licencia, que era una licencia que costaba mucha plata, él no la podía comprar, para que él hiciera una adaptación a un portal.
Y nos cobró como si hubiera sido empleado durante un año. Porque la formalidad exige eso. Sí. Bueno, Claro, yo... pero perdón, la interrupción sí, pero yo no terminé. ¿Pero cuánto vas a hablar? ¿Todo el programa? Se ve que es un Este, tema que te apasiona. En la realidad de hoy, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja desde la casa, a través de internet, de lo que sea. Toda esa realidad no está regulada. Entonces, ¿cómo van a regular todo eso en un convenio absoluto y global? Con empresas que tienen actividades totalmente primarias, con otras que son muy tecnológicas. Hay que permitir la flexibilidad de la negociación por sector o por empresa. Una empresa con su personal debidamente controlada tiene que poder arreglar condiciones distintas. No puede ser que esté atada. ¿Completamos con algún apunte más? Yo vuelvo al principio. Yo creo que el apasionamiento demostrado por Carlos, básicamente, con mi amigo Carlos Ramela, demuestra que es muy importante que este proceso, si se va a encarar, se encare con serenidad, con altura de miras, mirando hacia lo lejos, no a lo que va a pasar en el próximo verano o dentro de 6 meses, sino cómo estructurar relaciones laborales y relaciones de los trabajadores con la sociedad en su conjunto y de las empresas, porque acá se habla mucho de regulación laboral, pero yo creo que también hay que hablar de qué contraparte van a requerir los trabajadores para las empresas. Es decir, creo que esto tiene que ser una negociación en la cual todas las partes intervengan, todas las partes digan su posición y encontrar los caminos. A mí lo de UPM me parece muy bien. ¿Por qué? Porque es una punta de lanza, es una brecha, es una apertura. Yo no logro entender, y lo vengo diciendo hace muchos días, el enojo que tiene toda la oposición con el acuerdo de UPM. Es como una especie de no puede ser, otra vez. Otra vez nos ganaron. No, yo si quiero puedo contestar. Entonces, porque el otro día, no me vuelvas a interrumpir. El otro día no me en esta mesa, muchos 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 no, porque somos 4. No, dos concretamente dos no dijeron que eran madrugadores y que habían leído el contrato y que no habían encontrado ningún problema y que lo veían muy generoso. No lo dije eso. Lo dijo Esteban y vos en parte. Bueno, leyeron cualquier cosa, no porque el contrato leído a fondo, reitero, lean o escuchen a Sartú acá en esta misma mesa en perspectiva. Pero yo no tengo el contrato no existe, no hay contrato. Y además hay una cláusula sobre como energía que quiero que me la explique. Uruguay se obliga a comprar 70 millones por año de energía y no los va a consumir. O sea que no la va a consumir a un precio superior al que paga. Bueno, no, justamente. El contrato con UPM es interesante, está bueno para charlarlo. Capaz que hoy dejamos algún minuto para eso, pero... Yo lo propuse para hoy, no me... Pero estábamos en otro capítulo. No. Y cerramos. Yo lo que digo es que lo de UPM, con buena fe, debería verse como una posibilidad, como un territorio para continuar ensanchando, como una experiencia que puede ser muy positiva y no como algo lesivo, ofensivo. Yo no entiendo cómo. Leí el contrato a fondo y te vas a dar cuenta por qué no es tanto para festejar. Hernán, vamos contigo. Retomando el tema de lo de las reformas laborales. A Uruguay en todos los índices internacionales esta materia le da muy mal. Los índices de competitividad, de facilidad para hacer negocios. El mercado de trabajo es una de las debilidades que es, repito, malo para los empresarios, pero es malo para los trabajadores también. Y acá se están poniendo ejemplos de algunas actividades laborales que requieren otro tipo de condiciones a las que tienen hoy, además de lo que también hablamos antes de la negociación puede existir, pero tiene que ser mucho más descentralizada de lo que es hoy. Ahora, con la reforma laboral, que yo estoy de acuerdo que tiene que ser una discusión nacional, amplia, con todos los actores involucrados y demás, pero a mí lo que me desespera es que en la reforma laboral, como con la reforma de la legislación internacional, como con la reforma del Estado, como con tantas reformas, vivimos hablando de estos temas y nunca se hace nada. Son temas que discutimos años, décadas, algunos temas desde que yo tengo memoria se discuten y no logramos hacer nada mientras en un mundo que avanza. Vos sos joven. No sabes la memoria que tenemos nosotros. Pero, a ver, en algún avance, en algún momento, hay que ver. Vivimos hablando de estas cosas, pero no se pueden ejecutar nunca. ¿Te quedó algo? ¿Qué te quedó? Dale, porque te están cerrando el micrófono, rápido. Sí, ya veo. A mí me queda una cosa que es la siguiente. El tema de las relaciones laborales en el Uruguay hay que mirarlo de todos lados. Acaba de darle a Uruguay reconocimiento
por la calidad del trabajo en América Latina, por una cantidad de cosas muy positivas. Hay que decirlas también, porque si no... ¿Qué reconocimiento está mencionando? Salió en todos los diarios. Primera posición en cuanto al nivel de calidad del empleo en América Latina. Entonces, y además lo dice... viene el secretario general de la Organización Internacional del Trabajo, se reúne con todas las partes, pero tiene claro que Uruguay es un país de los más avanzados y que en eso recuperó algo que siempre tuvo una historia, no nació con el gobierno de izquierda, tiene la historia de todo lo que fueron las grandes conquistas obreras y de trabajadores. Muchas incluso, de las cuales se perdieron en los años 90. Sí, claro que sí, pero que te quiero decir también... Incluso con gobiernos blancos y colorados de antes de la dictadura, porque en este país no era todo el mundo tan fanático que no pasaba una ley si no era la ley ideológicamente propia. Pasaban, hay muchas conquistas, caja de compensaciones, negociaciones, etcétera, que formaban parte del acervo de toda la sociedad. Ahora, que en este momento la izquierda, si quiere iniciar un proceso de redistribución a través del trabajo, es decir, por lo tanto, de incorporación al trabajo de nuevas generaciones con nuevas calidades y con nuevas condiciones, va a tener que discutir algunas cosas que parecen sacrosantas y que son corporativamente sacrosantas, lo va a tener que hacer.